para darle a nuestro Señor, siempre pidiéndole que Él nos ayude para poder menguar, para poder entregarle, darle espacio al Espíritu Santo de que tome el control en las áreas vulnerables de nuestra vida, las áreas abiertas, las áreas en rebeldía, porque todos tenemos áreas en rebeldía, ventanas abiertas al mundo, ventanas dispuestas a propuestas del adversario en la cual él tiene mucha influencia en nuestras vidas y trabaja y lleva cizaña, nos contamina, nos daña nuestros buenos modales, nuestros buenos principios. Esto dice la palabra del Señor. Dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, las malas compañías, lo que llega a nuestra vida nos vuelve a nosotros, nos altera nuestra manera pasiva, santa, devota de servirle a Dios. Entonces necesitamos que el Espíritu Santo tome el control de todas esas áreas para que Él las tome y las lleve cautiva a los pies de Cristo. Nosotros no podemos deshacernos de nada que se levante o que se altere en nosotros queriendo revolucionar nuestra fe para mostrar rebeldía, para mostrar inquietudes contra Dios. No podemos hacer nada, no nos podemos deshacer de eso humanamente, solo a través de un obrar del Espíritu Santo de Dios, pero porque el hombre se rinde al Señor. Entonces Él toma eso y lo lleva cautivo a la obediencia de Cristo. Nosotros no podemos cultivar obediencia si no es que estamos rendidos a Cristo, porque el ser nace rebelde y es nuestra lucha constante. Producto de la rebeldía es el pecado. Somos pecadores, nacimos pecadores por causa de la rebeldía. La rebeldía tiene que ver con la rebelión, con rebelarse. La primera pareja, hombre y mujer que Dios hizo se rebelaron. Eso es lo que Satanás metió, rebeldía en el corazón. Y entonces se rebelaron contra los principios de Dios, contra su bondad, contra su misericordia. Y desde entonces el ser humano lucha con la rebeldía constantemente. Y esa rebeldía hace de los seres humanos una mala persona. Y esa mala persona va a construir una mala familia. Y esa mala familia va a contribuir a una mala sociedad. Y cuando se convierten las familias, pero no se rinden a Cristo 100%, ese porcentaje todavía dañado va a contribuir a hacer de una comunidad cristiana una mala comunidad cristiana. O sea, una mala iglesia. Y no solamente por tener, como se dice, una manzana podrida en el canasto, sino que generalmente una fruta que se pudre, cuando se pudre la otra que está a la par. Entonces nosotros tenemos un conflicto interno como iglesia, porque si no nos rendimos al Señor para poder absorber lo bueno, lo espiritual de otro ser espiritual, entonces vamos a absorber lo malo, lo dañado de otra persona. Entonces puede ser más fácil multiplicar daño que multiplicar espiritualidad. La iglesia puede llegar a corromperse cuando los líderes no abrimos nuestros ojos para enseñar, para adoctrinar, para corregir a aquel que se puede estar dañando. Pero cuando hay enseñanza y hay doctrina, el que se daña, el que se pudre, el que se pierde, es porque no quiere adquirir el conocimiento.
Pero el conocimiento no es solamente recibir información. El conocimiento automáticamente te sujeta. Te sujeta a una autoridad. Genera en nosotros este dominio dado por Dios de obediencia, de sometimiento, que luego para estar sometido a Dios hay que estar sometido a alguien humanamente. Porque hay categorías de autoridad. Y eso es lo que más sufre la iglesia. La iglesia tiene problemas con autoridad. Sí. Las esposas tienen problemas con someterse a la autoridad. Los hijos tienen problemas con someterse a la autoridad. Los creyentes tienen problemas con someterse a la autoridad. Las autoridades espirituales tenemos problemas con someternos a la autoridad. Porque la rebeldía opera donde nosotros renunciamos a la autoridad. Porque entonces comenzamos a hacer nuestras cosas por decisión propia o por ideas adquiridas de agentes libres. Y la iglesia se daña. Y estamos en la búsqueda, porque el tema del domingo pasado, del cual seguimos la segunda parte, siguiendo las huellas de la iglesia primitiva. Entonces la iglesia primitiva es la iglesia identificada que fue formada por Cristo. Cada vez que la Biblia nos lleva o nos muestra la imagen de la iglesia primitiva, es la iglesia constituida por Cristo, comenzando por Él. Luego por sus discípulos llamados. Luego por aquellos que fueron alcanzados por sus discípulos. Y el mejor ejemplo de hacer iglesia lo muestra el libro de los Hechos. Porque ahí donde muestra, evidencia la capacidad de, o mejor dicho, la formación de una iglesia capacitada para resistir a la adversidad y para vencer. Repito, el libro de los Hechos es donde muestra la capacitación de la iglesia para enfrentar la adversidad y para vencer. Si el libro de los Hechos no existiera, nosotros tuviéramos complicaciones para ser iglesia. Porque ser iglesia no es autodominarse líder, abrir un local y que las personas vengan, sino primero el líder estar capacitado, tener conocimiento de la palabra y estar capacitado para formar a otro. A fin de que todo el que se vaya añadiendo, en vez de crecer torcido, dañado, pueda crecer discipulado, sujeto no a lo que yo quiero, sino sujeto a la palabra que me llamó, a la cual yo me debo o a la cual el predicador, el líder se debe. No sé si me explico, hermanos. Entonces, la iglesia de Cristo es esa, Él la formó y encontramos, luego tenemos todas las epístolas, ¿verdad? Paulinas, como las epístolas generales que ayudan porque nos muestran las vivencias de la iglesia primitiva, pero que también nos da el patrón de conducta a seguir para seguir haciendo iglesia. Es un patrón inspirado por el Espíritu Santo a los apóstoles que Jesús llamó, y que ese patrón queda establecido en un tiempo absoluto. O sea, como que el tiempo se paralizó. ¿Por qué le digo esto? Que el tiempo se paralizó. Porque la iglesia no puede modernizarse. ¿Me escucha? La iglesia no puede, no debe modernizarse. Se moderniza la sociedad, se modernizan los seres humanos, pero la forma de ser iglesia es un patrón que quedó paralizado en el tiempo. Por eso es que la palabra de Dios vive en un presente absoluto. No lo digo solo yo, lo dicen muchos predicadores parados defendiendo la buena doctrina, que la mayoría de versiones de la Biblia son erróneas.
y que le pueden ayudar para estudiar y que le dan un nuevo conocimiento al vocabulario nuevo, a la manera de pensar nueva. Todo tiene que ver con una era moderna. Pero todo defensor de la doctrina siempre le va a llevar a que el cristiano mantenga una versión de la Biblia la más cercana a los escritos originales. Si usted compara una Biblia que está la más cercana a los escritos originales, se va a encontrar con horrores de las versiones nuevas, donde hay mucha influencia ya del hombre. Todo lo que se va modernizando tiene variación, tiene cambios. Y lastimosamente los cambios a una era moderna no siempre son cambios basados en querer agradar a Dios. Son cambios para poder subsistir, para poder vivir sin problema con la sociedad. Y ese fue el problema de la iglesia creciente. Y por eso le decía la semana pasada que con Constantino, que declaró la libertad de profesar el cristianismo, eso hizo que la iglesia, los grupos, hablamos que la iglesia de Cristo siempre existió, siempre ha existido y siempre existirá, sin importar lo que una sociedad esté haciendo, sin importar lo que un gobierno o los gobiernos puedan hacer. La iglesia es apolítica y no está sujeta a cambios de leyes. La iglesia hoy, nosotros la conocemos y hay predicadores que dicen que la iglesia ha cobrado un poder social, porque donde el porcentaje de evangélicos ha crecido, la iglesia se siente con poder como para enfrentar a los gobernantes. Pero eso no es lo que Cristo dijo. Desde el tiempo de Cristo él estuvo sujeto al imperio romano, y el imperio romano siempre siguió sus normas de vida y puso sobre presión a Jesús mismo. Tanto así que la muerte de Cristo en crucifixión tuvo que ver con la imposición del imperio romano. Nunca ha habido una ley gubernamental que respete la ley divina de Dios, nunca. Ni tenga la idea que va a existir, nunca. Porque la Biblia nos enseña que la iglesia, por ser apolítica, no está sujeta a normas humanas. Y que las normas humanas siempre va a ser el frente nuestro de combate. ¿Por qué? Porque las normas humanas están sujetas a un sistema de vida diabólico, satánico. Ese es el mundo. Tanto así que la Biblia nos pone en un equilibrio de vida. Dice que durante un sistema humano no prohíba, no venga en contra de Dios, usted está sujeto a ese sistema humano. Pero como Jesús sabía y Dios sabía que los sistemas humanos nunca van a ir de acuerdo con la iglesia, tarde o temprano van a inventar algo para confrontarnos. Desde el momento que el sistema humano quiere sujetar la fe de la iglesia, desde ese momento nosotros sabemos que tenemos una lucha. Cuando digo nosotros, me refiero a la gente de fe fundamentada, que sabe que no va a negociar con política, con sistemas de vida, con lo que la gente le agrada, porque mi fe no tiene opción, no puede ser negociable, no puedo tener acuerdos. Desde el momento que se vuelven en contra de Dios, yo estoy en contra de ellos. Y esto es lo que hizo de la iglesia siempre una iglesia perseguida. Cuando hablamos de la iglesia primitiva, hablamos de una iglesia perseguida. Y esto llevaba el no renunciar a su fe para pegarse a un sistema de gobierno en el cual habían disfrutado desde el tiempo de Constantino hasta el tiempo del protestantismo por los acuerdos de la Reforma de Martín Lutero, que la iglesia ganó este conocimiento y que ganó poder ante la sociedad. Cuando esto cambia, la iglesia, los que tenían, cuando digo iglesia hablo de los que tenían la verdadera fe en Cristo, se retiran. Lo que queda reinando
es la iglesia, entre comillas, cristiana, que es la iglesia que tiene acuerdo con el mundo. Y no hay necesidad de decir la iglesia tradicional, porque podemos hablar aunque de grupos evangélicos que viven en acuerdo con el mundo. Podemos hablar de personas que pueden estar hoy mismo acá y que tienen acuerdo con el mundo. Pero el verdadero cristiano salió y se hizo clandestino. Oiga, después de decir que la iglesia de Cristo fue una iglesia perseguida, a la cual hoy ningún cristiano está dispuesto a ser sufrido por causa de Cristo. Ni en lo mínimo, hermano. Ni en lo mínimo. Por eso es que hoy cuestionamos todo. Si me van a pedir plata, me tienen que dar todo un sermón y convencerme para que yo dé. Si quieren que yo sirva, si quieren que yo desocupe tiempo, si quieren que dé empleo, a mí me tienen que convencer para entender eso. En el tiempo antiguo la iglesia vivía en un sistema de persecución. Ellos ni aceptaban contratos de trabajo porque sabían que... Y esto se los dije la vez pasada, porque pasando por muchos hoteles de 4 o 5 estrellas en Israel, no vaya a creer que son lujosos, son como un hotel de 1 estrella acá. Y entonces preguntábamos que, siendo que Israel tiene un sistema de turismo muy elevado en estas alturas, ¿por qué no construyen buenos hoteles? Y entonces nos dieron una respuesta, dicen no. Porque Israel tiene acá en su mente que hoy está, mañana no está. Vea qué tremendo eso, hermano. Hoy está, mañana puede levantarse un conflicto contra él, desaparecen, se van, se esconden, porque nunca van a exterminar el pueblo de Dios. Siempre matan a algunos, pero otros desaparecen, se van. Por eso es que ellos no están aferrados a un sistema de vida de riqueza. Ellos son ricos, millonarios, porque son bendecidos por Dios, pero no es algo que buscan. Eso le llega así, como nos debería de llegar a nosotros. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Entonces el buen cristiano, la abundancia le llega sola. Y cuando tiene que dejarla, la deja, como Job. Jehová dio, Jehová quitó. Sea Jehová bendito. No está aferrado a un sistema de vida cómoda. Entonces, aparte de ser perseguida, cuando la ley se vuelve en contra, estos grupos pequeños que estaban aferrados al Señor dejan de tener un acuerdo público, una libertad pública de profesión de fe, y se van y se esconden, y se vuelve una iglesia clandestina. Nosotros somos una iglesia clandestina. ¿Sabía que somos una iglesia clandestina? ¿Alguien me dice por qué? Marcelo, dime por qué. Una idea. Miren, en primer lugar, este no es un templo. Estas son oficinas. Si nosotros fuéramos una iglesia legal, ya hubiéramos construido un templo. Pero para construir un templo hay que desafiar una burocracia de leyes. Porque para construir un templo tienes que tener el local exacto, para cuántas personas son, cuántos baños tienes que tener, los ascensores, el parqueo para todos los vehículos que van a llegar, en una zona donde no disturbe a nadie. O sea, es imposible construirse una iglesia. Entonces nos reunimos en un local que, si el día de mañana cambia un síndaco y se sabe que todos los locales que están ilegales, los cierro, se presentan acá y se ve, ustedes son una iglesia, no, cerremos esto. Entonces funcionamos como una iglesia. Y no solo nosotros, no se asuste, porque todas las iglesias, son pocas las iglesias italianas que han construido sus locales de culto. Después, somos clandestinos porque no tenemos una voz audible ante el gobierno.
Y la iglesia se retira y se vuelve clandestina. Pero ¿por qué se vuelve clandestina? Porque cuando la ley pública me prohíbe de que yo adore a Dios, nadie puede prohibirme mi devoción a Dios. Eco, ¿por qué el virus no dañó la iglesia? Porque cuando se cerró el local de culto, nos fuimos a casa, pero nadie me prohíbe. Mi adoración no depende de un local. Mi culto a Dios no depende de un local, depende de mi devoción hacia Dios. Me fui a mi casa y ahí hice mi devoción con Dios. Porque no estoy sujeto a un sistema de leyes. Estoy sujeto a una ley espiritual que me obliga a adorar a Dios donde quiera que me encuentre y sin importar la condición en la que yo me encuentre. Entonces salieron y desde ahí celebraban sus cultos a Dios, de las tabernas, de las cuevas, de donde nos toque estar, de las cárceles, donde quiera que estemos, desde ahí nos toca elevar nuestro culto a Dios. Lo que no están dispuestos a hacer muchos cristianos. Por eso abogan ante las leyes, que se les apruebe, que les respalden. Por eso se acepta el economismo. ¿Por qué? Porque esto está haciendo una unidad de fe, de los que profesan fe. Y entonces, si estás en conflicto, te vamos a ayudar. A mí me puede convenir unirme al catolicismo. Es conveniencia. Porque el Papa es una voz muy escuchada en el mundo. Lastimosamente Dios no la escucha. Entonces la iglesia a veces se sujeta a un sistema gubernamental solamente por favores. Pero Jesús, cuando constituyó su iglesia, dijo: yo edificaré mi iglesia. Usted no necesita de Conte, que ya no es, ni de Draghi, no necesita de Bukele, usted no necesita de ningún presidente de ninguna república. Yo necesito aferrarme a la palabra de Dios y vivir fiel con Dios. Porque quien hace que la iglesia salga del escondite a lo público es Dios. Quien hace que la iglesia se vuelva poderosa es Dios. No sé si me explico esta mañana, hermanos. Entonces a la iglesia le conviene aferrarse a Dios, no a un sistema de vida. Y esta es la iglesia primitiva, perseguida y clandestina, pero que la parte que no se va, que hace alianza con el mundo, esa parte se queda y es una iglesia, claro, altamente poderosa ante la sociedad. Y hoy tenemos mega iglesias donde entran miles y miles de personas y esos pastores son hasta invitados a las tomas de presidencia, a cualquier acuerdo que van a tomar los gobiernos. Cuando va a haber candidaturas políticas, los políticos pasan por el púlpito para conquistar las personas. O sea, ¿qué tiene que ver una iglesia con la política? Pastor, puedo ser político. Personalmente cada quien puede hacer lo que quiera, basta que se sujete a Dios, pero la iglesia no tiene nada que ver. Pues la iglesia tiene que ver solamente con Dios, porque no es de esta tierra. Pero cuando se quedan por absorber favores, se enriquece, se vuelven famosos. Pero le decía la vez pasada que lastimosamente esa iglesia fue perdiendo el amor, la sensibilidad y la espiritualidad. Se pierde el amor, la sensibilidad y la espiritualidad que tenía o que tiene la iglesia primitiva, la iglesia formada por Cristo Jesús. Pero veamos en qué se fundamentaba esa iglesia. Repitamos esto, el versículo 42. Perseveraban en la doctrina ¿de quién? En la enseñanza de la palabra de los apóstoles. Aprendían de los apóstoles, de sus líderes.
Y acá es donde vamos entrando en tema ya, porque hoy vivimos en una era donde la iglesia vive en protesta contra sus líderes. Nosotros somos sus pastores, pero a veces pienso que es finta. Porque yo me doy cuenta, así sencillamente les digo, me doy cuenta de personas que se enferman y mejor se lo comunican a otro y no a su pastor. Que tienen problemas y mejor le comunican a otro y nosotros nos damos cuenta por boca de otros. Pero tenemos gente también que al primer dolor llama a su pastor. Le comunica, tiene informado a su pastor. Y entonces, cuando hablamos de esta iglesia que se sujetaba a su liderazgo, o sea, el principio de partida para una vida de crecimiento y de triunfos en Dios es que usted se sujete a su líder. Si no, acá necesitamos formar la organización de, ¿cómo se llamaba la OTAN? De tratados del Atlántico. La OTAN fue formada después de finalizar la Segunda Guerra Mundial y fue para sentarse a negociar con el norte, que eran los capitalistas americanos, y el oriente, que era la Unión Soviética, el comunismo. Y entonces se sentaron a negociar, pero ellos se sentaban a negociar, pero por detrás generaban guerras en otros países, o sea que siempre estuvieron en guerra. Entonces la Guerra Fría, la llamada Guerra Fría, era que yo soy tu amigo, pero cuando puedo te meto el puñal por la espalda. Eso se llama Guerra Fría. Luego vengo y me siento de nuevo a la mesa, te sonrío, te abrazo, mi hermano, te amo, voy a estar siempre contigo, pero cuando puedo, paz, te meto el puñal de nuevo. Parece muy grosero decir quién está metiendo un puñal, pero cada vez que un cristiano se muestra rebelde contra sus líderes, estás puñalando por detrás. Todo cristiano que no se sujeta a sus líderes está contra y no va a aprender nada. Porque el principio fundamental de la iglesia primitiva era que reconoció la autoridad dada por Cristo de sus apóstoles y se sentaban para aprender la doctrina de los apóstoles. Si me voy a perder con mi pastor, pero no me voy a perder por locuras de otros pastores que yo no conozco. Y creo que el fin nuestro no es hacer lo que usted se equivoque de camino, sino hacer de que conozca y que camine para que juntos esperemos el regreso de Cristo. Entonces, sentarnos, la perseverancia en la doctrina tiene que ver con sentarnos para aprender. ¿Aprender qué? La enseñanza de la palabra. Lógicamente que para aprender en el tiempo antiguo, no, hoy creo que no, pero en el tiempo antiguo, ir a la escuela era como someternos a otros padres, ¿no? Entonces, ¿qué le quiero dar la idea? Que los maestros antiguos vendían a ser segundos padres de los estudiantes. Quizás más duros que los padres. Nos pegaban, nos castigaban, nos ponían de plantón, nos metían sal, nos hacían un montón de cosas. ¿Por qué? Porque para poder aprender se necesita, mis hermanos, que alguien nos sujete, nos obligue. Son pocos los seres humanos que nacen con este deseo de estudiar. Los demás hemos estudiado porque estaba la correa o el leño ahí para estudiar. Nadie va a aprender si no se sujeta a alguien que le enseñe reglas, que le exija, que le obligue a que estudiaban lo que se les enseñaba y hasta que lo comprendían, porque ese es el fin del discipulador, que el discípulo comprenda, entienda y comprenda.
Con esto yo tengo complicaciones, ya se lo he dicho varias veces, porque entender, conocer y entender es práctico en el ejército, porque se lo he repetido varias veces. Le dan una orden, usted va, la cumplen y cuando regresa informa que ya la cumplió. Yo tengo complicaciones porque acá en la iglesia los hermanos, hay que hacer esto, se van. Yo tengo que adivinar si lo hizo o no lo hizo. ¿Y por qué? Es que yo pensaba, la mayoría me dice, es que yo entendí mal, pero si entendió mal, ¿por qué no repitió la orden? Por eso se repite la orden en el ejército y se lo he enseñado muchas veces. Vaya a traerme un café con 2 cucharadas de azúcar. Está bien, le voy a ir a traer un café con 2. Esa repetición hace que usted entendió. Cuando viene con el café no viene con 3 de azúcar, viene con 2 de azúcar. Porque usted recibió lo que le pidieron y al repetirlo informó que usted ha comprendido bien lo que le están pidiendo. Este es el problema de la iglesia, porque nosotros nos hemos vuelto cabezones de información. Por eso es que hoy el que no es predicador se pone a predicar. Decía, escuchando a Jimmy Swaggart, que una señora vino, bueno, él es un músico de profesión y ahí se convirtió y sigue siendo el hombre ministrando, cantando, pero vino una hermana a la iglesia y le dijo que por favor pusiera a sus 2 hijas a cantar. Y entonces él les hizo las pruebas y él le dijo, no puedo. ¿Por qué no puede? Porque no saben cantar. No, pero ellas tienen un don, tienen un llamado de Dios. Él le dijo, usted me puede alegar que tienen don, ellas no saben cantar. Porque hay gente que cree que tiene un don de cantar y no sabe. Hay quien que tiene un don de predicar y no sabe. Tenemos cantidad de cristianos y hoy especialmente por un like y por algo creemos que estamos siendo recibidos. No, hermanos, usted tiene que saber que si lo hace es porque Dios lo ha llamado y es porque usted tiene un conocimiento. Si no, no es. Por eso la Biblia dice, o vamos a ser todos apóstoles, o todos van a ser evangelistas, o todos van a ser maestros, o todos van a ser, no, dice, cada quien Dios lo llama y lo pone donde debe servir. Vea qué tremendo, vea qué tremendo, pero este es el principio de rebeldía, porque no hay sometimiento para aprender. Ellos aprendían de los apóstoles, estudiaban la enseñanza hasta que la comprendían. A veces pienso que la iglesia está todavía de planas, de planas. No sé cómo le llamaban en Sudamérica, pero era la tarea que le dejaban a uno de hacer la letra A, le ponían 5 letras A al inicio y usted las iba a hacer igual, una plana le llamamos allá. Y uno llegaba y estaba que le temblaba tanto que costaba hacer esa A y un palo en medio todo torcido. Y a veces hasta 5 tareas de esa. Y usted se presentaba y llegaba 5 hojas con la A. No aprendió. Otra vez al final de clase, otra vez la bendita A. Pero así aprendimos. Así aprendimos. El maestro no se cansó hasta que el alumno regresó con sus tareas bien hechas. Y los maestros eran tan prácticos que bien sabía cuando alguien le había ayudado. Porque resulta que acá era bien bonita la letra. Entonces le decía, vamos a la pizarra, hágala. Y ahí se daban cuenta que alguien le estaba ayudando al niño. Qué tremendo, ¿no? Entonces el fin de doctrinar, de enseñar, tiene que ver, uno, con lo que hemos sido llamados a enseñar, de exigir. Por eso les exijo que estudien, que se preparen. Pero el estudiante debe reconocer su pastor, su líder, la persona que Dios le ha puesto adelante, para que le dé conocimiento y para que le exija a obedecer y aprender esta palabra. Entonces dice, perseveraban. ¿Por qué perseveraban? Era importante perseverar, porque aún en el tiempo de la iglesia primitiva, hermanos,
los cristianos, habían muchas corrientes doctrinales. No existía solo la fe. Siendo Israel una nación y siendo que Dios le dio una sola palabra a Israel, no es que existía una sola religión en Israel. Aparte de la religión existían corrientes y pensamientos diferentes de doctrina. Solo hablando de los bautismos, aparecían varios tipos de bautismo. ¿Por qué Pedro dice bautícense en el nombre de Jesús? Para manifestar la autoridad de quién. Pero cuando llegaban al río venía la fórmula: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque habían varios tipos de bautismo. Entonces habían varias corrientes doctrinales en las cuales los discípulos, los nuevos creyentes podían caer. Entonces necesitaban perseverar en la sana doctrina de aquellos hombres que habían sido llamados por Dios, instruidos por el Señor y dejados por el Señor para preparar a su iglesia, para que ellos no cayeran o no fueran presa fácil de las sectas o de las falsas doctrinas con las cuales tenemos hoy. Es el tiempo más invadiente de las falsas doctrinas. Antes, para que usted supiera algo, eso era difícil. Hoy no. Usted va a las páginas cibernéticas y se informa y le bombardea y usted escucha y escucha. Hoy es muy fácil ser confundido. Dañada mi fe. Tanto así que usted mismo lo sabe, comenzando desde el IBEA. Usted sabe que hay muchas cosas que están en contra de lo que nosotros hacemos acá. Y hay quienes eso les dañó, porque no están capacitados a recibirlo todo, examinar, tomar lo bueno y desechar lo malo. Nuestros libros de estudio son buenos, pero no son la Biblia, ni fueron inspirados por Dios. Entonces hay un montón de cosas a la cual nos lleva cautivo. Es fácil. ¿Por qué? Porque estamos en la era también de la comezón del oír. Hoy nadie quiere sentarse a aprender. Hoy todo lo queremos recibir acá. Antes uno tenía que leer un libro. ¿Dónde se tenía que ir para hacer las tareas? La biblioteca. ¿Cómo se llamaba así, no? La Casa de la Cultura, la biblioteca. Y ahí tenía que ir a consultar un libro. Cuando usted veía ese montón de libros y le daban un código y usted dice, un libro así tenía que buscar un. Hoy no. Hoy usted va al internet y si no quiere leer, es muy fácil ser dañado hoy. Por eso le digo que vamos hermano, tras las huellas de la iglesia primitiva, de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado, estamos en un polo opuesto. No tiene seguidores el pastor Zúñiga. No tiene seguidores el pastor Nelson. ¿Y cómo es que antes habían discípulos seguidores? A Jesús le bastaron 3 años y medio para dejar fundamentada la iglesia. Solo uno le falló. Y él lo confiesa ante el Padre: de todo lo que tú me diste, solo uno se perdió. Pero no se me perdió a mí, era el hijo de la perdición. Yo quizás llegara al cielo y el Señor, ni uno me traje. No, porque hay quien dice, sí, no, yo lo sigo, pastor, pero es que el pero de la mujer enferma de 12 años de sangre la tenía así. Es que pero se necesita seguir, hermanos. Se necesita perseverar. A veces doy mis prédicas por ahí, por Facebook. A veces la controlo después de un medio. ¿Cuántos la han compartido? Una. La misma hermana que las comparte. Pero de ahí cada rato el teléfono, bling, bling.
una imagen de la Virgen Santísima, bling, bling, una imagen de San Pío, solo porque tiene un versículo bíblico, pero le están publicando. Y ¿saben? Ese sistema es, hermano, estar haciendo ganar a las personas creadoras de esas imágenes. Viven de eso. Cada vez que usted le da like, por eso es que si usted quiere publicar una imagen, hágala usted. Pero no viva en ese comercio sucio. Pero yo veo que le dan like. Y yo digo, pobre yo. O yo estoy mal, Señor, o no le gustó, ¿qué hago? Le voy a meter otro poquito. Nada, igual. Y a veces digo, ¿cómo es que se hicieron famosos esos otros, pues? Necesitamos seguir. Por dejar de seguir, estamos como estamos. Por dejar de seguir la educación de tus padres, estás siguiendo mal, joven. Por dejar de seguir el consejo de tu pastor, te está yendo mal. Por dejar de seguir los caminos de Dios, a Israel le fue mal. Porque estamos sometidos a una ley de Dios de perseverancia a través de seguir a alguien que Él ha puesto ahí. ¿Para qué? Para que nos instruya, para no ser presa fácil de las sectas. Ahora, Isaías 5:13 dice que la iglesia que no aprende fácilmente viene cautiva. Porque acá habla que fueron llevados cautivos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Donde hay falta de perseverancia en el estudio, de seguir a alguien para que nos enseñe, vamos a ser presa fácil, hermanos, de toda la corriente que existe en este mundo, pero corriente sucia de pensamientos, de ideas. Y le estoy hablando de cosas cristianas, no hay necesidad ni de irse al mundo. Hablamos de sociedad cristiana, donde usted hoy se puede divorciar, volverse a casar, donde hoy usted, el joven, puede practicar sexo libre, donde ya no se debe hablar de pecado, donde las iglesias son un club, donde tenemos que compararnos como los otros, donde tenemos que tener la misma casa del otro, el mismo auto del otro. Y estamos siendo bombardeados por un sistema de pensamientos, entre comillas, cristiano, pero diabólico, sucio, que está destruyendo la iglesia, que nos está alejando cada día más. Y cada vez que nos alejamos, es más difícil que Dios nos pueda distinguir. Porque cada paso que yo me alejo de Dios, mi imagen se vuelve más borrosa, más borrosa, más borrosa. O sea, no es que Dios no pueda verme, sino que según la fe que yo debo seguir, yo estoy fuera de un propósito de Dios. Y ojo, porque Judas estuvo con Jesús. O sea, no estoy hablando de gente que se aleja, estoy hablando de gente que puede estar acá, pero que está bien lejos. O de la iglesia en general, pero que están muy lejos. ¿Qué dice? La iglesia que no aprende, pues es llevada cautiva. Si usted no se sujeta a una enseñanza de una iglesia. Ahora, el problema, la otra cosa es que hoy nosotros hemos buscado o buscamos una iglesia donde estar. Y esta iglesia debe ser como media perfecta, ¿no? No digamos perfecta porque sabemos que no existe la iglesia perfecta, pero debe ser como así perfecta, como yo la he diseñado. Y la respuesta es que la iglesia perfecta no existe. Y si existiera, yo no debería entrar. Porque si entro, comienzo a dañarla. Y cuando digo yo, también digo usted. Entonces no se busca la iglesia perfecta, yo busco la iglesia en la cual Dios quiere que yo esté a pesar de sus errores y defectos. Pero esa es la iglesia donde Dios me dirigió, donde Dios me llevó.
Entonces el cristiano sano debe estar en la iglesia donde Dios le llevó, no la iglesia perfecta. Porque no existe. A tu costado puede estar un imperfecto. Puede estar uno lleno de errores, uno lleno de pecado, un rebelde, uno acá. Pero eso no importa. Le estamos enseñando estos días que la iglesia de Cristo es la iglesia de Cristo. Es la novia del Cordero, es la niña de sus ojos. A pesar de que pueda estar despeinada, fea, con lagañas, sin dientes. Una imagen fea, pero es la iglesia de Cristo. Y la va a defender a capa y espada porque es su iglesia. Entonces la iglesia no es una estructura perfecta. Fin que no nos vayamos de esta tierra. Esta iglesia es imperfecta. Pero Él está trabajando cada día para hacer de nosotros un monumento perfecto para su gloria. Entonces nunca busque el lugar perfecto, busque el lugar exacto donde Dios quiere que usted esté. Y eso va a hacer que nosotros crezcamos y que nosotros seamos bendecidos. ¿Qué más dice el versículo 42? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Otra frase muy importante, en la comunión muchos con otros. Dejemos ya al pastor ahí tranquilo, ¿ya? Esta comunión tiene que ver con relaciones comunitarias. Otro tremendo desafío de nosotros, porque nosotros hemos sido crecidos con una cultura para no vivir en comunidad. Mío, dijo el gato. Esto es mío y esto es mío. Y entonces tenemos todos separados, aún matrimonios. Y yo estaba revisando mi acta de matrimonio y también nos casamos con bienes separados. Gloria a Dios. Pues nosotros éramos nuevitos, a nosotros nos llevaron a casar, hermano. Pero estaba viendo que esto, esta cosa acá no. Si yo me casé por lo que ella tiene, pues. Pero ya hoy, conociendo la verdad, hay cristianos que todavía se casan con portafolio separado. Tus bienes son tus bienes, mis bienes son tus bienes. Tu cuenta es tu cuenta, mi cuenta es mi cuenta. Sí, pueden tener eso separado, pero ese es un bien a compartir. Yo recién abrí mi cuenta ahí por necesidad, pero esa cuenta es más de ella que mía. ¿Por qué? Porque no es mío. Pero hemos sido crecidos, hermano, a defender lo nuestro. Yo soy peruano, yo soy ecuatoriano, yo soy salvadoreño y parecemos agua y vinagre. Agua con aceite. No nos podemos. Sí, Dios te bendiga, te amo en el amor del Señor, pero no me digas que soy peruano, que yo soy de mi pulgarcito. Ni vergüenza le da decir pulgarcito. Entonces tenemos esa mentalidad, hermano, de que lo mío es mío. Es difícil vivir en comunidad. Y el modelo de la iglesia de Cristo es que la iglesia viviera en comunidad. Todas las cosas tenían que estar en común. Lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Si tú lo necesitas, no estamos hablando de compartir solo por derrochar, estamos hablando de un sistema de vida para cubrir necesidades. Y esa es la enseñanza de la Biblia en la abundancia de Dios, porque dice que la abundancia de Dios está basada en que Dios te da para que tú ayudes y des al que tiene necesidad. No para que esté guardado en el banco, sino para que vengan los sobres y podamos hacer que el reino de Dios se expanda. Nos gusta abrir el teléfono y ver cuánto tengo. Tenemos 5 pesos, pero lo abrimos cada rato pensando que alguien nos puede robar algo. Y esos teléfonos que de repente en vez de 5 te mandan 4 y usted, ¿y qué pasó con el otro euro? Porque hasta los centavos nos desesperan, hermano.
La comunión unos con otros tiene que ver con la relación comunitaria. La relación comunitaria cultiva compañerismo, hacer las cosas juntas, compartir las cosas de Dios y servir al Señor juntos. ¿Para qué Dios quiere que la iglesia fuese unida? Para esto, para ser compañeros. Por eso es que los comunistas, la idea del comunismo, no trata al líder como mi capitán, mi coronel, no. Compañero. Ya parezco Chávez, ¿no? Compañeros, compatriotas. Pero el compañerismo es del que habla la Biblia. Somos compañeros. Fíjense que yo soy su pastor, pero yo soy su compañero. Es como porque la Biblia dice que delante del Señor somos todos iguales. Tenemos posiciones diversas. Estamos sujetos a hacer cosas diversas. Somos iguales. No es que Dios me ama más a mí que a usted. No es que el Dios escucha más al pastor que a usted. No, Señor. Delante del Señor somos iguales. Para servicio de iglesia hay una categoría. Pero usted no tiene por qué postrarse ante mí. Ni yo tengo por qué pasar sobre usted si usted es mi compañero. Tanto así que Pablo le llama compañero de milicia a los que trabajaban con él, mi compañero de milicia. Así que de hoy en adelante, compa. ¿Qué pasó, compañero? Dios te bendiga, compañero. Pero no es solamente un credo, sino que es una compañía que va a estar al lado de. Quizás en mis alegrías, quizás en mis dolores, porque para eso fue llamado el Espíritu Santo, del Paracleto, alguien llamado a estar al lado de, para que fuera nuestro compañero, asistente en mis necesidades, en mis problemas, en mis oraciones, porque hasta para orar dice que Él es el que intercede por nosotros. Un compañero fiel. Pero el Espíritu Santo es mi compañero. No, pero tú tienes que tener otros compañeros humanos, porque el carácter se moldea y se desarrolla a través de las compañías que tú tienes, siendo que nosotros somos diversos el uno del otro, y que usted no es, que yo no soy usted y que usted no es mi persona. Yo tengo otras cosas acá en la cabeza y usted tiene otras que cuando usted las manifiesta me pueden incomodar, y cuando yo las manifiesto le pueden incomodar a usted, pero eso no implica de que yo tome este fundamento de la iglesia de que debo cultivar compañerismo, porque hay un solo ideal: la eternidad, la obediencia a la palabra de Dios. Entonces necesitamos ser compañeros. No somos hermanos de una congregación de lejos, nada más somos compañeros. Tanto así que algunos de ustedes ni el nombre del otro hermano se sabe. Ah, que yo la conozco como la hermana Chana. Porque para el apodo sí somos rápidos. Pero nadie se interesa. ¿Cómo es el nombre completo? Bueno, algunos de ustedes ni el nombre completo de su pastor saben. Si por eso fueran al cielo se quedaran, güey. Ah, yo sé que el pastor Chepe. No. Tengo 2 nombres y 2 apellidos. Y un nombre mejor que el otro, el segundo. Y ese no lo sabe usted. Hay quienes no saben ni mi número de teléfono. El pastor me da su número. No te lo doy, ¿Cómo es que no te has preocupado a tener el número de tu pastor? Claro, no te interesa. Pero hablamos de una iglesia unida, y hablamos que estamos juntos, y hablamos que vamos caminando en victoria, y hablamos que Dios me trajo acá. Pero ¿dónde está el compañerismo? Queremos que alguien esté a la par nuestra en nuestra necesidad, pero nosotros no estamos dispuestos a estar a la necesidad del otro. Oye, fácil porque todo es cibernético, ¿no? Basta escribir: estamos contigo, hermano, en tu dolor. Eso es fácil porque ni lo escribió, agarró una frase por ahí. ¿Dónde están las frases para las condolencias? Búscala mejor.
en cola, ¡pum! Compañerismo tenía la iglesia, unos con otros, relaciones comunitarias, el hacer cosas juntos. El compañerismo nos lleva a hacer cosas juntos. Este es otro enfrentamiento, ¿no? Los jóvenes saben muy bien lo que es trabajar en escuadra, en equipo, el hacer cosas juntos. Cada vez que terminan una tarea, les preguntamos, ¿quién tuvo la idea? ¿Él en qué colaboró? ¿Él en qué colaboró? ¿Él qué hizo? Y todo el mundo ha aportado algo, porque el compañerismo lo que es estar juntos, las relaciones comunitarias tienen que ver con hacer cosas juntos. Hagamos cosas juntos. Yo no puedo estar en el culto de la tarde con 30 personas, hagámoslo juntos. Cuando hay muchos que se quedan en casa y que no van a hacer nada a su casa. Algunos de ustedes ni familia tienen. Pero es que me voy para la casa, pastor, ¿qué vas a hacer? A pecar. En vez de decir, ¿cuánto espacio hay para la tarde, pastor? Me quedo porque acá hay que hacer cosas juntas. Es que ser iglesia, hermano, no es solamente pertenecer a una comunidad porque yo voy a un culto, no. Se habla de una familia, de un cuerpo que se mueve juntos, en grupos. Tenían un solo título, la iglesia primitiva, los del camino. Porque todos iban ahí, donde iba uno, iban todos. Y no paraban de hablar de Cristo. Les pusieron por apodo cristianos. Así nace la palabra seguidores de Cristo, cristianos, por apodo. Porque eran unos loros para hablar de Cristo. Pero seguían un camino. A su iglesia, a su culto, a su oración, a lo que está haciendo el lugar donde ahí va. Ese es el compañerismo y eso tiene que ver con hacer cosas juntos. No decidimos nosotros cuándo congregarnos, ni cuándo servir, ni qué hacer. Desde el momento que Dios lo trajo a este lugar, a esta iglesia, usted tiene que ser un agente dispuesto, propenso, estar activo en la obra del Señor. ¿Me escuchó? Si Dios lo trajo a este lugar, usted tiene que ser un agente dispuesto para ser activo en la casa del Señor. ¿Qué quieren que haga? Si no me involucran en algo, yo me involucro. Tengo que terminar haciendo algo en las cosas del Señor. Es que yo soy nuevo, es que esta no es mi iglesia. Esta es la iglesia de Cristo, es el lugar donde Él te trajo. Y si Dios te trajo, tú tienes que estar involucrado. Y si no me involucran, voy a estar yo presente siempre. Yo estuve delante de un hombre que fui a pedirle porque yo me quería especializar, quería salir de la tropa y quería irme a especializar por primera vez. Y cuando yo fui le pedí permiso para ir, me dijo, no, me dijo, es un curso de especialización y están preparando gente calificada, pero tú. Me decían Mafia 2. Pero yo quiero ir. Y yo estaba parado, el bicho flaco ahí con su fusil, yo quiero ir. Quizás el hombre fue conmovido. Ve a hablar con el capitán responsable. Y fui. Y el capitán responsable era otro que me conocía. Con permiso, mi capitán, le voy a hablar. Deseo me diga si me puede enviar a ese curso de especialización. ¿Tú? No, me dijo. Nosotros estamos buscando gente responsable. Gente valiente, me dijo. Y me dijo un montón de cosas, ¿no? Hay parte que yo quiero ir. Yo te dije que no. Pero es que yo quiero ir. Bueno, se cansó el hombre. Te mando, pero si no me traes el primer lugar. Imagínense que yo iba a una participación de todas las unidades militares de mi país, a un centro de entrenamiento. Llegaron 150 individuos, desde sargentos para abajo. Yo era soldado en ese tiempo, desde sargento para abajo. Había unos cerebros con pata ahí, pero yo había ido amenazado. Si no vienes con el primer lugar, no regreses. Esas no son palabras de mi mamá, eran palabras de un capitán del ejército.
que me estaba esperando cuando, gracias a Dios, cuando regresé no estaba. Pero llegué con el primer lugar. Y hubiera querido que estuviera ahí para demostrarle que la gente puede cambiar. Y así comenzó mi vida de mejorías cuando nadie creía en mí. Y eso, hermano, es lo que tenemos que entender. Hay que aprender a hacer cosas juntas. La otra cosa es compartir las cosas de Dios. Para eso es el estar juntos. Para eso tenemos que tener esta vida comunitaria. ¿Para qué? Para compartir las cosas de Dios. ¿Sabe que andamos por la calle hablando de Dios a medio mundo y hay un montón de gente nuestra que no sabe ni lo que es la Biblia? Hay matrimonios que necesitan consejería de matrimonios viejos o de viejos matrimonios. Hay mujeres que necesitan consejería de otras mujeres. Hay hombres pero no hay un sistema. ¿Por qué? Pues nosotros estamos preocupados en otras cosas. Pero ya me gradué, pastor. ¿Te graduaste para qué? Porque el regalo de graduarte en el ejército lo tenías que ir a experimentar a la guerra. Y el día que llegamos, el siguiente día nos equiparon y salimos a combatir. Y en ese mismo, a unos pocos kilómetros de haber caminado, nos mataron el primer individuo que había sufrido por 6 meses preparándose. Le pegaron un disparo acá y ahí terminó. En su primera salida. Porque la demostración de lo que aprendes está en el campo de enseñanza. ¿Y dónde comienza la enseñanza? En casa. Y cuando hablo de casa, me refiero hoy a tu iglesia. Yo debo prepararme y si Dios me va a usar, me tiene que usar acá. Si yo siento un llamado al pastorado, a alguien, Dios le va a mostrar y un día voy a ser presentado, ungido y enviado para hacer ese ministerio, pero va a ser acá en mi casa. Si yo siento ese llamado al evangelismo, a alguien Dios le va a avisar, pero es que cuando Dios llama, Él abre puertas. No es el cambio de iglesia, no es tu libertad pública que tiene, es haciendo tareas en comunidad. Y si no me eligen, es que nunca lo tuve. Era fiebre. Como el que me pidió permiso para ir a predicar a Francia. Yo le dije, hermano, yo no te puedo dar permiso si no te tengo ni predicando acá. ¿Y te voy a dar permiso para que vayas a hablar otras cosas? Ya no. Si no van a hablar de ti, van a hablar de mí. Todas las cosas que usted hace libre, sin el control de su pastor, usted no está haciendo algo que agrada a Dios. Está pisoteando el evangelio de Cristo. Porque alguien debe controlar mi llamado o lo que yo estoy haciendo. Y hay una iglesia. Compartir las cosas de Dios y servir al Señor juntos. Muchas personas vinieron a mí, me dijeron, pastor, me voy de la iglesia porque voy a ayudarle a tal hermano que está iniciando una obra. El principio de la iglesia primitiva, de las relaciones comunitarias, tenían que ver con servir al Señor juntos. Si Dios un día abre otra iglesia por allá, Él sabrá a quién ha llamado y a quiénes va a poner al lado de esa persona para servir. Pero no es yo saltarme de mi iglesia para ir a servir. Eso es mentira, eso es diabólico. Esa es una trampa del diablo para sacar gente de las iglesias. Tu iglesia es tu iglesia. Y en tu iglesia tú puedes predicar, en tu iglesia tú puedes servir, en tu iglesia tú puedes hacer cosas juntas, en tu iglesia tú puedes tener compañeros. Es el lugar donde Dios te llamó. Por eso era fuerte la iglesia primitiva y había una sola iglesia. Hasta que se abrió la filial de Filadelfia, ¿no? Porque estamos hablando acá de la iglesia de Jerusalén. Pero luego se abre la otra, que era hija de la de acá, o sea, filial. Por eso es el orden de Dios. Dios tiene un orden en lo que trabaja.
El partimiento del pan, ya vamos a cerrar, hermano, porque el tiempo se va. Podemos seguir hablando de la iglesia de Cristo en otro día. En el partimiento del pan, es otra frase importante acá. El partimiento del pan que tiene que ver con el ágape de Dios. El ágape de Dios no es nada más que el amor de Dios. Hay 3 clases de amor, aunque algunos inventaron un cuarto, pero hay 3. El amor filial, el amor eros, que son naturales, nacemos con ellos. Y el tercero, el amor ágape, que es el amor de Dios que se derrama en el corazón de la persona cuando recibe al Señor. Dice que su amor fue derramado en nosotros. Por eso es que cuando nosotros nos entregamos a Cristo, se fue el odio, se fue el rencor y tenemos la capacidad de perdonar, de estar juntos, de amar. ¿Por qué te amo? Porque Él derramó su amor. Pero el día que yo me alejo de Dios, tanto así que cuando nos alejamos de la iglesia, vamos con rencor con alguien. Porque nos alejamos de Dios. Entonces el amor ágape de Dios, eso tiene que ver con esta comunión, dice acá, el partimiento del pan, el ágape, la cena que tiene que ver con la vida espiritual que llevaba a cabo a diario la iglesia de Cristo. El partimiento, esta comunión que tenían, la cena, se reunían para comer juntos, ¿no? Comer juntos. Que hay una hermana que solo recetas me manda, Dios mío. Comer juntos. De vez en cuando, hermano. Hay que tener tiempo. Hoy tenemos familias, tenemos actividades, pero la iglesia, hablo de la iglesia local, organiza momentos para que salgamos como cuerpo y estemos juntos. No se quede. No, es que tan lejos, es que hay que pagar, hay que hacer estos principios fundamentales de la iglesia necesitan sacrificio, esfuerzo. Cuando más cuesta es cuando más beneficio va a traer a mi vida. Cada vez que usted vea un movimiento en su iglesia, hoy vamos a salir a tal parte, yo aunque sea fiado, aunque fiado no llevamos, pero pruebe. Intente. Pregunte, escóndase debajo del bus. Pero lo bueno es que aparezca allá y que diga, yo estoy presente. ¿Qué trajo? Hambre nada más, pero vine. No, porque así llegan muchos, ¿no? Buscando familia adoptiva. Pero está bien. O sea, lo lindo, hermanos, es saber que yo estuve con mi comunidad, con mi familia, con mi iglesia. Hay quienes conocen al pastor solo lo serio para predicar. Claro, porque no comparten tiempo. Yo soy más feliz que muchos de ustedes. Usted se va a trabajar conmigo, va a reír todo el día, va a bromear todo el día y hacemos cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque una cosa es cuando estoy predicando acá y la otra cosa es cuando tenemos que relacionarnos como personas. Si fuera como soy acá, nadie quería estar conmigo. Pero ya nos vamos a trabajar tranquilos, estamos ahí. ¿Por qué? Porque necesitamos el compartir este tiempo, este amor ágape de Dios y demostrar este amor que de verdad es el mandamiento. Póngase de pie, por favor. Es el mandamiento que le enseñaba los días pasados. Esto del amor de Dios. Que no es solo palabras. Porque yo le puedo preguntar hoy cuántos aman a Dios y todos ustedes me van a responder con un amén, con un gloria a Dios. Porque no creo equivocarme, creo que todos aman a Dios, los niños, los jóvenes, mujeres, hombres, todos aman a Dios. Pero una cosa es confesarlo de palabra. La otra cosa es lo que el plano de la Biblia demuestra, porque la Biblia demuestra que lo que tú tienes lo das. Y lo que tú confiesas lo practicas. Entonces la vez pasada le paragonaba lo que Jesús le está diciendo a Pedro. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, pastorea mis ovejas. ¿Me amas? Sí, Señor, pastorea mis corderos. Entonces, en pocas palabras, lo que el Señor le está diciendo, ¿me amas? Sí, me lo vas a demostrar amando
a mis ovejas. Hoy se lo llevo a usted. Usted no puede demostrar, no puede decir que ama a Dios si no ama a su hermano que tiene la par. Absolutamente. Primer mandamiento queda anulado si el segundo no viene puesto en práctica antes que el primero. O sea, la manera de demostrarle a Dios que yo lo amo no es te amo, sino la manera de demostrarle a Dios que yo le amo es cuando estoy enfocado a mi vecino, a mi hermano, y especialmente mi hermano de mi comunidad, de mi iglesia, que es el más cercano, es el próximo que yo tengo. ¿Cómo puede ser una iglesia poderosa afuera si es débil dentro? ¿Cómo puede ser una iglesia victoriosa? ¿Cómo puede una familia ser triunfadora en su familia si es una familia más complicada de la iglesia? Pero suceden cosas, pastor. Bueno, puede haber un engaño, porque de que el enemigo permite cosas que son parecidas a las del Señor. Pero tarde o temprano todo lo que no es de Dios da vuelta y cae. Solo lo que es de Dios permanece. Entonces es bueno asegurarnos que todo lo que está en nosotros sea de Dios. Pero esta mañana, por favor, escuchar. ¿Para qué? Para que todos juntos como iglesia, que no te salga de tu cabeza, de tu corazón, de tu espíritu, que la iglesia primitiva tenía este fundamento: vida comunitaria, vida de unidad, vida de compañerismo. Compartían sus cosas, hacían cosas juntas, compartían lo de Dios, estaban siempre ahí sirviéndole al Señor juntos. Y ahí se fue formando el carácter de esa iglesia. Y de ahí fueron saliendo los líderes, los enviados, y fueron saliendo personas que Dios iba usando, y así se expandió el evangelio por todo el mundo con esa iglesia que se estaba forjando, que se estaba formando dentro. De ahí salieron los buenos hombres. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias esta preciosa mañana. Te bendecimos, Señor, te damos toda la gloria y te damos toda la honra a ti. Gracias por tu mensaje, gracias por tu palabra, Señor. No venimos a este lugar para satisfacer nuestro oído, venimos a este lugar, Señor, para que tú nos hables a nuestro corazón, a nuestro espíritu. No venimos acá, Señor, para recibir más información. Venimos acá porque necesitamos cambios, queremos cambios, Señor, que destruyan cualquier sistema de conformismo, cualquier sistema operativo, Señor, que esté dañando el crecimiento, que esté dañando el avanzar de tu iglesia, que esté dañando, Señor, la evidencia de una iglesia poderosa, de una iglesia triunfadora. Y si ese problema soy yo, Señor, trabaja conmigo. Si ese problema soy yo, Señor, pone tu mano poderosa. Dígasela hoy al Señor, porque yo lo estoy diciendo para mí. Si ese problema, si ese estorbo soy yo, Señor, modifica mi conducta, modifica mi vida espiritual, modifica mi manera de comportarme, porque yo no he sido puesto acá para ser un problema. Me has traído para ser una bendición. Declárelo al Señor. Me trajiste para ser una bendición en esta comunidad. Tú me has dado talentos, dones, todo lo que hayas puesto en mis manos, Señor. Quiero que exploten en esta casa. Quiero llevarlo, Señor, a tus pies. Quiero hacerlo para tu gloria y bendecir, Señor, al pueblo que tú traes a esta casa, Señor, para que tu gloria descienda, para que tu poder se mueva, para que los cambios vengan, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, gracias, Espíritu Santo. Te pido que bendigas a cada una de las familias, hermanos, hombres, cabezas de hogar, esposas, hijos, y que esta semana, Señor, sea una semana de mucha bendición para sus vidas, y que esta palabra, Señor, en tu nombre vaya, Señor, avanzando, vaya creciendo, y vayamos obteniendo resultados, Señor, de edificación, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.